problema que vamos a abordar es bien conocido, ha sido objeto de continua polémica, cómo llevar a cabo la previsión constitucional para el gobierno del Poder Judicial. Para mí también es una satisfacción que sea Jaime Vegas el que haya a hacer de ponente, doblemente, primero por mi contacto en los viejos tiempos parlamentarios, cuando era jefe de gabinete de la ministra Mariscal de Gante, y luego porque es compañero de facultad y director de mi departamento. A mí solo me queda reiterar mi agradecimiento y dar paso a su intervención. Pues muchas gracias, profesor Ollero, y muchas gracias a la Fundación que me da la oportunidad de intervenir como ponente en esta sesión. Y de hacerlo además en un grupo de expertos, como ha subrayado el profesor Ollero, pues de un altísimo nivel. Esto hace que mi agradecimiento tiene que ser aún mayor, porque realmente no solamente me habéis dado la oportunidad de expresar aquí algunas ideas, sino que luego estoy seguro de que voy a aprender mucho y me voy a enriquecer con las intervenciones posteriores del debate, que van a ser sin duda el plato fuerte de esta sesión, y es una lástima que os grabéis solo esta primera, que no va a ser más que un aperitivo, un modesto aperitivo. Entrando en materia, creo que para tratar este tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial es un punto de referencia obligado la propuesta que ha anunciado el Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de designación de los 12 vocales de procedencia judicial. Reforma que pretende, según han dicho el ministro de Justicia y antes la vicepresidenta primera del Gobierno, pretende poner fin a la politización del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una propuesta que suscita numerosas cuestiones de interés. Yo estoy seguro que aquí vamos a hablar de muchas de ellas, seguramente no todas. Y yo ahora, en esta primera intervención, me voy a limitar a exponer algunas pocas cuestiones que me parecen especialmente importantes. En primer lugar, me voy a detener un momento en el diagnóstico del que parte la propuesta de Gobierno, que el Consejo General del Poder Judicial está politizado. A mí me parece que este es un diagnóstico acertado. Me parece que el Consejo está politizado, y ya lo decía Andrés Ollero, y esto está muy relacionado con el sistema de designación de sus miembros que se estableció en 1985. Esa designación se viene realizando desde 1985 con arreglo a la lógica del estado de partidos a la que se refería el Tribunal Constitucional en la sentencia 108/86. Y esto es lo que, en mi opinión, conduce al que se ha denunciado tantas veces, al etiquetamiento político de los vocales, y a que la actuación del Consejo sea contemplada como una prolongación de esa misma lógica del estado de partidos. Dicho esto, quiero subrayar que a mí no me parece que la actuación según la lógica del estado de partidos sea algo malo, ni muchísimo menos. Me parece que desde luego en otros ámbitos, incluso yo diría que en la mayoría de los ámbitos de la actuación pública, la actuación según esta lógica es el sistema más deseable. Lo que pasa es que la Constitución crea el Consejo General del Poder Judicial precisamente con la finalidad de sustraer a esa lógica ciertos aspectos del gobierno del Poder Judicial. Y la manera en la que realiza esta operación es quitando al Poder Ejecutivo esas competencias y confiándolas a un órgano que la Constitución crea y que sitúa, en palabras del Tribunal Constitucional, en una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos. Y esto lo hace con la finalidad precisamente de que ese órgano pueda actuar al margen de la lógica del estado de partidos. Por eso es por lo que pienso que un consejo politizado es un consejo que no se ajusta a la finalidad que pretendía la Constitución, y por eso me parece que es positivo que el Gobierno parece dispuesto a emprender reformas necesarias para poner fin a esa politización. ¿Es necesario cambiar el sistema de designación de los 12 vocales de procedencia judicial?
¿Es necesario hacer esto para poner fin a la politización del Consejo? Pues yo creo que sí es una medida necesaria. El Tribunal Constitucional en el año 86 entendió que la designación parlamentaria de los 12 vocales de procedencia constitucional entrañaba el riesgo de frustrar la finalidad de la norma constitucional. Decía el Tribunal Constitucional que se produciría esta frustración si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, lo hicieran atendiendo únicamente a la división de fuerzas existentes en su propio seno y en proporción a las fuerzas parlamentarias de los partidos. Y yo creo que esto es exactamente lo que ha ocurrido en estos años, en las renovaciones del Consejo que se han producido desde 1985 hasta ahora. Por lo tanto, se podría decir, en esto yo creo que ya en la misma línea que ha dicho antes Andrés Ollero, que todas esas renovaciones han sido contrarias a la finalidad de la norma constitucional. Yo creo además que la reforma del 2001, que también ha mencionado Andrés, esa reforma que introduce esas listas de candidatos propuestas por las asociaciones o que tienen el respaldo obtenido por firmas de jueces y magistrados no asociados, esa reforma a mí me parece que no ha dado el resultado que se pretendía y que no ha variado sustancialmente el panorama. En conclusión, en este punto, yo creo que la designación parlamentaria de todos los vocales, incluidos los 12 de procedencia judicial, ha sido, y yo creo que la experiencia lo demuestra, el principal factor de politización del Consejo. Y por eso me parece que es necesario abandonar este sistema y avanzarlo en la medida en que la Constitución lo permite, que es con referencia a los 12 vocales de procedencia judicial. Dicho esto, no creo que con solamente abandonar el sistema de designación parlamentaria de los vocales de procedencia judicial sea suficiente para poner fin a la politización del Consejo. Hay que tener en cuenta otras cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta el sistema electoral que se establezca para la elección de los 12 vocales por jueces y magistrados. Aquí incluso se podría hacer un paréntesis. A mí lo que me parece importante, porque el factor de politización era la designación parlamentaria, que se sustituya, que se reemplace ese sistema de designación parlamentaria por otro, en el que el peso decisivo no esté en las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Lógicamente, entiendo que es lógico, la única alternativa que se está barajando es la designación por los propios jueces y magistrados, pero también es cierto que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 108/86, es un asunto que a mí siempre me ha llamado la atención, dice a los recurrentes que manejaban un argumento consistente en que la única alternativa posible al sistema de designación parlamentaria era la elección por jueces y magistrados, y el argumento que decían es que otra solución conducía al absurdo. Planteaban que sería absurdo que intervinieran en la designación de los vocales colegios de abogados, asociaciones de consumidores o cosas por el estilo. El Tribunal Constitucional no acepta ese argumento y dice no, esto no necesariamente es absurdo. Por lo tanto, tal vez se podrían plantear otras fórmulas. De todas maneras, la fórmula que está ahora mismo en juego como alternativa a la designación parlamentaria es la elección por jueces y magistrados, que por lo demás a mí me parece que no hay grandes motivos para plantear otras alternativas ahora. En cualquier caso, digo que es muy importante el sistema electoral, porque no cualquier sistema electoral es igualmente funcional si lo que pretendemos es eliminar la politización. No voy a entrar en detalles sobre listas abiertas, cerradas, si las listas tienen que contener el mismo número de candidatos que puestos a elegir o no, o sobre si se pueden establecer o no otros sistemas. Aquí hay colegas nuestros, profesores de Derecho Constitucional, que seguro que sabéis mucho más de esto. Lo que sí me parece interesante es plantear que yo creo que cualquier sistema electoral que se establezca debe evitar dos resultados. Uno, que al final resulten elegidos 12 vocales que pertenezcan todos ellos al mismo sector o a la misma asociación o a la misma sensibilidad dentro de la carrera judicial.
Y, por otro lado, también me parece que se debe evitar que el sistema que se establezca conduzca a un reparto de los 12 puestos entre jueces y magistrados que estén polarizados en torno a dos sectores o dos asociaciones mayoritarias dentro de la carrera. Me parece que esto conviene evitarlo, no por otras razones más que porque entiendo que cualquiera de estos dos sistemas no sería funcional de cara a la eliminación de la politización del Consejo. Si el sistema electoral condujera a la división de los 12 jueces y magistrados vocales del Consejo en dos bloques, creo que terminaríamos en una situación muy semejante a la actual y que terminarían interpretándose la actuación del Consejo, las decisiones y los acuerdos adoptados por el Consejo con la misma clave política que se vienen interpretando en los últimos años. Y si hubiera un sistema mayoritario, pues también habría un etiquetamiento y lo que pasa que probablemente ese etiquetamiento afectaría al Consejo en su conjunto, que se le tendería a situar en un lado o en otro y, por lo tanto, interpretar políticamente sus decisiones en función del etiquetamiento previo que se hubiera realizado. Creo que el mejor sistema sería, en este caso, un sistema electoral que favorezca al máximo la proporcionalidad, un sistema que favorezca que el reparto de los 12 puestos se haga con criterio de máxima proporcionalidad en función del apoyo que hayan obtenido en las elecciones los distintos sectores, sensibilidades o grupos, asociaciones que hayan presentado candidaturas. No es que sea yo un forofo, entusiasta de la proporcionalidad pura en las elecciones. Al contrario, me parece que este en general es un sistema que presenta muchos inconvenientes y que en la mayoría de los ámbitos probablemente no sea el más recomendable. Lo que pasa que en este caso y en relación con el Consejo General del Poder Judicial, me parece que este sistema proporcional conduciría a un Consejo General del Poder Judicial muy plural, en el que se complicaría mucho etiquetar políticamente a los vocales, dividirlos en bloques y, por lo tanto, se complicaría mucho también, no digo que fuera imposible, pero se complicaría, veríamos más difíciles las cosas a quien quisiera interpretar la actuación y las decisiones del Consejo en clave de política de partidos. Por otro lado, para poner fin a la politización del Consejo, no creo que se pueda dejar de lado la designación de los 8 vocales que corresponde a las cámaras. Claro, respecto de esta designación no creo que la cuestión sea plantear reformas legales, pero me parece que sí sería muy conveniente que se plantearan cambios en la actitud de las fuerzas políticas parlamentarias al respecto. En particular, yo creo que, en primer lugar, se debería evitar los retrasos en la designación de estos vocales, que se debería procurar también la máxima discreción en la negociación y que se debería procurar también proponer juristas, por supuesto, del máximo prestigio posible, pero también de bajo perfil político. Creo que si no se hace así, si no se cambian estas pautas de actuación, pues lo que se pueda ganar en términos de reducción o eliminación de la politización con el cambio de sistema de designación de los vocales de procedencia judicial, pues probablemente podría quedar en poco o en nada en cuanto se montara el primer lío en la negociación y en la designación de los vocales de designación parlamentaria. Por otro lado, con independencia de cómo se designen los vocales, me parece que hay que prestar atención también a otros factores de politización del Consejo. En primer lugar, creo que si se quiere terminar con la politización es necesario, no sé si un cambio legal, pero también aquí un cambio de actitudes y un cambio de planteamientos en los nombramientos discrecionales. Aquí me parece que ocurre algo parecido de lo que he dicho que pasa con la designación parlamentaria de los vocales. Si los nombramientos discrecionales se bloquean durante meses, incluso durante años, si al ser bloqueados o al estar bloqueados se convierten en noticia y tenemos cada mes a los medios de comunicación pendientes de si se han nombrado o no se ha nombrado, etc.
si al suscitar el interés de los medios, pues empiezan a hacerse famosos los distintos magistrados que optan a las plazas y además se les etiqueta políticamente. Y si finalmente, cuando todo este lío se resuelve, pues lo que ocurre es que casualmente se resuelve cuando conseguimos que sea designado para una presidencia un magistrado de perfil muy conservador que hasta ese momento había suscitado suficiente consenso, y da la casualidad que en ese mismo pleno se designa para otra presidencia un magistrado muy progresista, etcétera. Pues si todo esto ocurre así, pues a mí me parece muy difícil que se evite que el Consejo se perciba como un órgano muy politizado. Y además, en este caso, me parece que la cuestión se agrava, porque aquí no se trata solo de que se perciba el Consejo como un órgano politizado, sino que aquí también, en estos casos, se traslada una imagen de politización sobre los jueces y magistrados cuya designación ha estado en juego, y en definitiva esto es lo que al final en la opinión pública puede generar una imagen de politización de la justicia. Yo creo que el cambio del sistema de designación de los vocales puede contribuir a rebajar la tensión política en los nombramientos discrecionales, pero también creo que no se debe confiar en que esto vaya a ser necesariamente así. Me parece, por lo tanto, importante llamar la atención sobre este factor de politización y sobre la necesidad de hacer esfuerzos para eliminarlo. Y no creo que, ya lo he dicho, que esto se pueda conseguir a base de reformas legales, es más bien una cuestión de actitudes, pero sí tal vez se podría plantear una reflexión sobre si las últimas reformas en esta materia de nombramientos discrecionales, con exigencia de mayorías reforzadas y con ese examen público de los candidatos, una reflexión sobre si esto ha resultado funcional o no, porque son reformas sin duda muy bien intencionadas para aumentar la transparencia de este tipo de decisiones, pero que al final, como no se han resuelto otros problemas, a lo mejor lo que han terminado siendo es una amplificación de la politización de los nombramientos. Y finalmente, ya termino, hay otro factor de politización que me parece necesario mencionar, que es la tendencia que se ha producido ya desde hace tiempo, pero tal vez se ha ido acentuando con el tiempo, a que el Consejo General actúe en materia de política general en relación con la justicia. Hay una tendencia del Consejo a ir más allá de las ciertamente limitadas funciones que le atribuye la ley en relación con la aplicación del Estatuto de Jueces y Magistrados, y a ir más allá de esto, del nombramiento, de la selección, de la inspección, del régimen disciplinario, y a pues plantear acuerdos con propuestas de medidas en libro blanco, planes de modernización, acuerdos que consisten en dirigirse al Poder Legislativo para requerirle que ponga en marcha determinadas reformas legales. Se trata de actuaciones que el Consejo considera necesarias, no para garantizar mejor la independencia judicial, sino para mejorar el servicio que la justicia presta a los ciudadanos, para agilizar los procedimientos y para otros objetivos típicos de la política general en materia de justicia. Ciertamente se puede entender que el Consejo, que sus vocales, que incluso que el personal muy cualificado que presta servicio en los órganos técnicos del Consejo, pues tienen un conocimiento profundo y muy fundado de la situación de la justicia, de sus problemas, y además que tienen ideas, y que tienen ideas especialmente autorizadas por su proximidad y por su cualificación, ideas especialmente autorizadas sobre cómo mejorar la situación. Esto yo creo que no se puede discutir. Pero yo creo que también se debe entender que la Constitución no crea al Consejo como un órgano encargado de la política general en materia de justicia.
la Constitución quiere que esa política general se mantenga en el ámbito de los poderes legislativo y ejecutivo. La política general en materia de justicia forma parte de esa política interior que el artículo 97 de la Constitución confía al Gobierno, la dirección de la política interior. Y también, desde otro punto de vista, y ya lo he mencionado antes, el artículo 122 de la Constitución configura al Consejo como un órgano que tiene unas competencias limitadas, solamente en aquello que afecta al Estatuto de Jueces y Magistrados, y que su mantenimiento en el ámbito del Poder Ejecutivo podría entrañar riesgos para la independencia. También quiero subrayar, me parece que no se puede justificar la actuación del Consejo en este ámbito planteando una posible representación por parte del Consejo del conjunto de jueces y magistrados. No se trataría de que el Consejo, cuando hace propuestas en el ámbito de la política general, esté trasladando el sentir del colectivo de jueces y magistrados. Y me parece que esto no se puede mantener porque el Consejo no está configurado constitucionalmente como un órgano de carácter representativo. Y de hecho el Tribunal Constitucional esto lo abordó en la sentencia 4586 y tajantemente excluyó que el Consejo General del Poder Judicial tuviera este carácter. Podría decirse entonces pues que aunque el Consejo no sea un órgano que esté constitucionalmente concebido pues para la política general en materia de justicia, y que aunque no tenga este carácter representativo, pues bueno, no hay nada malo en que se pongan en marcha iniciativas en el ámbito de una leal colaboración con el resto de los poderes públicos, y que en definitiva es un objetivo común, la mejora de la justicia. Incluso en algunos ámbitos la labor que está haciendo el Consejo me parece que es indiscutiblemente buena. Es decir, claro, el gobierno de la justicia plantea distintos problemas. Uno de ellos, no el más pequeño, es esa situación de fragmentación de las cuestiones que se refieren a medios materiales, a medios personales, entre la administración del Estado en algunas comunidades autónomas, las administraciones autonómicas que han asumido competencias en otras, y ahí se generan problemas de coordinación que al final no asume nadie. Y, por ejemplo, en el ámbito de la informática, yo creo que el Consejo está haciendo una labor desde luego muy interesante y cubriendo un hueco que en ese ámbito no se cubre por otras vías. Pero aun reconociendo todo esto, me parece que la asunción por el Consejo de un papel activo en estas cuestiones de política general tiene más inconvenientes que ventajas. En primer lugar, me parece que existe un riesgo de que la preocupación del Consejo por alcanzar estos objetivos de política general desplace a un segundo término lo que debería ser la principal preocupación del Consejo, que es la defensa de la independencia. No siempre las propuestas que tienden a agilizar la justicia, a mejorar el servicio público, son inocuas para la independencia judicial. Me parece que la labor del Consejo es estar muy pendiente de que las propuestas que se hacen en este terreno, desde otros ámbitos, no afecten a la independencia. No digo que sea incompatible hacer esto con formular propuestas de política general, pero insisto en que esto el Consejo no debería nunca olvidarlo. Y por otro lado, al final, esto es lo que me parece más importante. Yo creo que si el Consejo se implica mucho en cuestiones de política general, esto es un factor que politiza el Consejo. Porque en cuanto el Consejo hace propuestas, pues esas propuestas tienen una mayor o menor sintonía con las propuestas del Ejecutivo o con la visión de la justicia que tiene la oposición. Y es inevitable que el Consejo entra en ese momento, en el momento que hace propuestas, entra en el debate entre las fuerzas políticas parlamentarias que apoyan al Gobierno, las que apoyan a la oposición. Unos cogen al Consejo como arma arrojadiza para atacar al Gobierno, para desgastarlo, o al revés. Por lo tanto, me parece que el Consejo debería ceñirse lo más posible al ejercicio de las funciones que le atribuyen la Constitución y la Ley Orgánica como órgano de garantía de la independencia judicial, y creo que no es conveniente que se dé ese ámbito para asumir un papel activo en la política general en materia de justicia. Ya concluyo. Tal vez las ideas que acabo de expresar pues parece que conducen a un Consejo General del Poder Judicial más bien gris, muy burocratizado y quizá con escasa proyección pública. Tal vez sea así, y esto, que seguramente no sería bueno para otras instituciones, a mí me parece que tratándose del Consejo es posible
que este perfil bajo conduzca o contribuya a que el Consejo se ajuste más a lo que quiso la Constitución. Y creo también que si el Consejo General del Poder Judicial pasara a ser un órgano constitucional, digamos, más discreto, un órgano quizá que no habla mucho y sobre todo un órgano que da poco que hablar, cuando el Consejo alzara la voz para defender en los casos en que fuera necesario la independencia de los jueces y magistrados, seguramente tendría una mayor repercusión.